Muy buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les pido el favor de que le pongan like al video, se suscriban al canal si son nuevos y no olviden ponerle click a la campanita. Pero para arrancar quiero contarles qué voy a hacer con Monster Siege y una plata que tengo libre para ver qué pasa. Monster Siege ha tenido una transición de arrancar a hacer una lotería y tener ingresos pasivos para que uno participara en esos ingresos que venían de esa lotería, no como ganadores de la loto, sino como inversionistas. Y lo que lograron hacer es, después de tener un inconveniente en la cantidad de plata recogida, en la meta que querían tener, era llegar y transformar esa lotería, aplazar el proceso, a llegar en ese momento a hacer farming, a hacer liquidez, un proceso de liquidez compuesta y tratar de consolidar ese proyecto a largo plazo como siempre lo propusieron y recuperar la plata invertida de cada inversionista. Lo que ellos quieren es que nosotros recuperemos el ROI en lo más rápido posible y voy a mostrarles cómo se hace. Primero que todo vamos a hacer una abreviación. Se han vendido 167 NFTs. Hace 5 días estábamos en 90, se ha vendido casi el doble desde que hubo la transición a este proyecto. De los NFTs monstruo había 15 vendidos, ya van 18 y ahí se paró, eran 20 en total. Hay 2 que quedan disponibles, uno para la fiesta del kickoff y uno que se va a rifar entre los tenedores de los 1000 NFTs de Castle que hay acá comprado. Entonces, ¿qué quiero yo hacer? Les quiero mostrar primero que todo en Discord la información. Como les digo, vayan y mírenlo porque hay un video que yo hice con todos los detalles de este proceso. Y hoy vi que en el Telegram hay reportados para el día de hoy se generaron, a ver si lo encuentro rápido, se generó 4,09% de rentabilidad. Ayer se había generado 3,01% de rentabilidad, antier 1,82%, el 12 de agosto 1,59% y el 11 de agosto 2,18%. Eso para acumular un total de, acá tengo el valor, de toda la plata invertida, que en realidad se han invertido y se han utilizado solamente $23.500 de inversión, se han recogido $2.841 que van a ser repartidos entre todos los tenedores de NFTs el próximo 23. Lo que ellos quieren es unificar las inversiones para que sean todos los miércoles la repartición de dividendos para los tenedores de los NFTs. Es supremamente interesante la posibilidad de ganar buena plata con este nuevo proceso, con esta transición que se hizo, mientras que se puede llegar a hacer el lanzamiento de la loto más adelante. Mientras tanto se va a hacer farming, se va a hacer algunas inversiones en el protocolo Base, ahí hay cosas muy interesantes que pueden ir a ver. Yo la verdad falta que les haga un video explicando cómo funciona esto. Yo en ese momento lo que quiero mostrarles es cómo hacer para invertir en un NFT de Castle, pero quiero hacerlo desde el cero. No tengo toda la plata, me hace falta un poquito, les voy a mostrar cómo se hace y vamos a pasar a un proyecto que es Nebula Miners, donde tengo $3.31, los voy a reclamar a ver si se logra. Voy a aprobar la transacción, lo vamos a hacer lo más rápido posible. Ya tengo el ledger disponible, es supremamente importante que ustedes siempre... Hay algo que no funcionó acá. Un segundo por favor, acá había una transacción parada. Mientras que se activa esto, acá, vamos a aprobar la transacción. Le hago una pequeña publicidad al ledger. Es supremamente importante tener una billetera fría como Ledger, como Cool Wallet, como Tangem, para poder administrar de manera segura los tokens. Les voy a poner en la descripción de este video cómo pueden acceder a comprar Cool Wallet, Tangem o el mismo Ledger, que es el que tengo acá conectado, que me da mucha tranquilidad y es importantísimo tenerlo disponible para las inversiones en acá y vamos a cancel. Hay algo que no está funcionando, seguramente ya tengo la transacción aprobada. La está pidiendo otra vez porque la pedí 2 veces al mismo tiempo, entonces vamos a ver si se logra. Me está pidiendo la clave. Bueno, miren, les voy a mostrar una cosa. Cuando uno tiene inconvenientes con el Ledger, mire, ya me la desbloqueó. Vamos a volver a hacerlo y yo estoy utilizando Ravi, se lo recomiendo mejor, me ha ido mejor con Ravi que con MetaMask. No es por hacer publicidad adicional, pero a mí personalmente me ha ido un poco mejor con MetaMask. Si no le funciona, como vamos a hacer, vamos a ensayar por otro lado. Vamos a poner acá Beginning Signing Process y ya me está pidiendo acá la verificación de la operación para que la pruebe y ya debería pasar completamente
sale que no pasa nada. Algo pasó. Ah, ya sé. Estaba acá, estaba pagando 0. Entonces, cancelar. Vamos a irnos desde ceros, vamos a arrancar desde ceros, vamos a hacerlo otra vez. Claro, estaba diciéndole que no le quería pagar gas fees, obviamente me iba a decir que no, y ese era el inconveniente, estaba parado en una casilla que no era. Vamos a probarla y esos, pues a veces uno no sabe qué es lo que pasa, pero son bobadas. Y listo, ya lo acepté con el Ledger, ahora sí debe funcionar. Es que otra vez me vuelve a parar donde no es. Entonces acá sí, resend, ya la tengo. ¿Cuántas veces lo hice? Vamos a ver. Finalmente quedó, vamos a ver, estamos esperando que se complete la operación y acá voy a tener suficientes coins de USDT tokens para poder pasar a PancakeSwap a comprarlas. En PancakeSwap lo que hago es coger los USDT que tengo disponibles, tengo 108, tengo más de lo que necesitaba y lo que necesito es tener mínimo BUSD, vamos a pasar todos los tokens que tengo de USDT a BUSD porque son los que voy a utilizar y si es el caso pues los invierto en otra cosa mientras tanto que ya la tengo pensada. Vamos a ver qué me ofrece el protocolo de intercambio. Estoy en PancakeSwap Finance, en la viñeta de swap. Me va muy bien con este cambio y vamos a ver qué nos ofrecen para poder hacer el cambio. Vamos a ver. Un cafecito de una vez de paso. Listo, ya tengo la posibilidad de hacer el swap. Tengo el slippage muy alto. Lo debo bajar por lo menos al 0.5 para evitarnos un front running. Y acá está. Vamos a pedir que vamos a confirmar el swap. Y voy a pasar $108. La verdad lo único que necesito son 100. Pero ya los voy a tener disponibles para hacer la compra de mi NFT de Monster. ¿Cuál es mi objetivo? Que este NFT me genere alrededor del 15-20% mensual, por lo menos al principio, y va a seguir generando utilidades. Creo en el equipo, como lo han visto, he hecho varias entrevistas y pues me ofrecí para ser parte de los moderadores como ya les había contado. Aprobamos la operación acá en el Ledger para tener los BUSD disponibles. Como siempre les digo, es importantísimo tener una billetera fría, así tenga algo de proceso adicional. Me pide varias veces que apruebe varios bloques. Ya solicité la aprobación, ya quedó listo. Vamos a ver, ya sale close y listo. Vamos a tener ahora los BUSD que caen en cualquier momento y nos pasamos a la página de NFTs de Monster. Uy, miren el error tan grande que cometí. Me pasé toda la plata a BUSD y lo que necesito son USDC. Entonces, lo que nos va a tocar es hacer otra vez la transacción. Pasamos a... Hay que hacerlo con mucho juicio. Esto sube una bobada, pero bueno. Solamente vamos a pasar 100. Tenemos 100 acá disponibles de BUSD a USDC. La verdad, tengan cuidado que no les pase lo mismo que me acaba de pasar, que al final voy a terminar pagando 2 comisiones aunque sean chiquitas, voy a terminar pagando 2 comisiones por haberme pasado de USDT a BUSD y de BUSD a USDC. Eso todo está amarrado a BSC, la Smart Chain de BNB, ¿vale? Entonces, vamos a aprobar la transacción, vamos a aprobar el swap, ya está la cotización y lo único que esperamos es que se haga y que me dé vía libre para hacerlo en cualquier momento. Necesito más, voy a necesitar más de pan, voy a necesitar un poquito más, espero que no se me demore mucho. Listo, vamos a hacer el swap, vamos a probar la transacción, confirmar, vengo a mi Rabi Wallet, apruebo la transacción y ahí ya voy a poder aprobarla también en el Ledger que tengo acá a la mano. Este lo tengo vinculado, este no tiene Bluetooth, lo tengo con cable, hay unos nuevos que tienen que son con Bluetooth y es muy fácil de usar en cualquiera de los dos sentidos. Ponemos a probar y ya lo que me va a llegar es la operación en el celular, no en el celular, en el Ledger. La voy aprobando. Listo, ya la probé. En cualquier momento me sale. Listo, entonces ahora ya debo tener la cantidad de plata disponible que me llega en cualquier momento. Miren, en el poquito tiempo se vendió un NFT más y vamos a comprar el NFT número 832. Faltaron y va a llegar eso primero me va a pedir aprobar el USDC, que como es una plataforma nueva, una página con poca información, me pide que confirme, ignore esa transacción y vamos a aprobar la transacción. Me cuesta 3 centavos aprobarla, ya vamos a probar acá y en este momento me voy a hacer dueño de mi segundo NFT de Monstruo. Ya completé y miren, ya estoy
listo para hacer la compra de mi NFT de monstruo. Miren, el target es de 240% de APR. Eso significa 20% mensual, lo cual me gusta muchísimo. Y además, después puedo vender el NFT en OpenSea. Eso es una ventaja grandísima. Me cuesta solamente 100 centavos de dólar. Vamos a aprobar la transacción. Acabo de ponerle aceptar en mi ledger. Vamos a ver. Y success, welcome to the Monster Fan. Tengo mi segundo NFT, los invito a que lo revisen, analicen, hagan todo lo posible. Miren, quedan 831, se han vendido 169 NFTs en una semana corta, lo que me llama mucho la atención porque con este target de 240% es supremamente interesante. Nos vemos en la próxima, espero que les guste. También métanse en Nebula Miners, ahí hay también una alternativa, Degen. Es un Degen Play que está generando muy buena rentabilidad con otras inversión llamativa, y yo voy a seguir aumentando mi posición ahí porque de ahí saqué plata para poder invertir en los casos de NFTs, pero voy a recuperar mi inversión que tenía ahí. Nos vemos en la próxima, no olviden darle like, gracias.